Hablaremos ahora de la evolución de las habilidades lingüísticas y auditivas en pacientes niños prelinguales con implante coclear, pero con malformación coclear y versus sin malformación coclear. Vamos a ver la diferencia en la evolución de ambos pacientes en el curso del primero y segundo año. El objetivo es comparar, como dijéramos, la evolución de las habilidades lingüísticas y auditivas de pacientes niños prelinguales con implante coclear lógico y diagnóstico de malformación de oído interno en comparación con un grupo control de pacientes con una estructura normal auditivamente, de la estructura del oído interno. Con respecto a la población, son dos grupos de pacientes, niños implantados, y el grupo A, pacientes del 1 al 6 con malformación de oído interno. El grupo B, pacientes del 7 al 12 sin malformación coclear. Y la edad de los pacientes, el grupo 1 es de 2 a 4 años y el grupo 2 de 4 a 6. Los pacientes que reúnan las siguientes condiciones serán los que nosotros tomaremos en consideración. Primero, es el uso constante del dispositivo del implante. Esto es clave porque realmente un paciente con una cóclea totalmente normal y una posibilidad de tener un excelente rendimiento, si no utiliza el implante va a ir sin ningún lugar a dudas peor que aquel paciente que tenga una malformación pero que use el implante constantemente. Otra condición es los controles periódicos, una evaluación y calibración según el tercer punto, según el seguimiento del programa de esta institución, se hace cada 3 a 4 meses, pero en aquellos casos que por una situación propia del paciente requiera una más frecuente control o más frecuente asistencia, pues modificaremos el programa. La etiología de los pacientes sin malformación sería el grupo 2. Tenemos 3 niños con etiología desconocida, 2 niños con complicaciones perinatales y un niño por citomegalovirus. Los dispositivos utilizados son el MEDEL, COMI 40 Plus, el MEDE 600, el MEDEL Sonata y el Nucleus 24. La comparación de evolución de los dos grupos en tiempo, como dijéramos, evolución a los 12 meses y evolución a los 24 meses, y solamente el paciente 2 no había alcanzado aún los 2 años de uso. Bueno, material y método. Se evaluó el desarrollo de las habilidades lingüísticas a través del PALS, es el perfil actual de las habilidades lingüísticas. Es una adaptación al español por Eulalia Juan. Este perfil analiza 5 habilidades lingüísticas, cada una de ellas con 5 ítems. En total son 25 ítems analizados. La primera son las habilidades de comunicación diaria, la segunda habilidades receptivas, la tercera habilidades expresivas, la cuarta habilidades de la voz y la quinta habilidades del habla. Este análisis permite categorizar 3 niveles lingüísticos: el preverbal, que es el uso de prepalabras en el lenguaje hablado; el transicional, la etapa de adquisición pero con un cierto retraso; y tercero, el lenguaje funcional, que es la generalización de las habilidades lingüísticas y uso fuera del contexto de aprendizaje dirigido. Bueno, vamos a evaluar el análisis de los resultados y tenemos en los gráficos que presentamos, vemos el porcentaje alcanzado por los 3 pacientes del grupo 1. Corresponden, como vemos, al nivel preverbal en el primer año, que son valores realmente importantes y buenos sin duda, sobre todo en el caso del paciente número 3. Y se observa un crecimiento a nivel transicional solo en uno de los pacientes durante el segundo año, que es el paciente número 1. La parte transicional o la evolución transicional del paciente 3
no es realmente importante, estaba de un valor aproximadamente en 15, pasa a un valor que no alcanza los 30. Ahora bien, el paciente 2, que lo tenemos acá, que no está marcado, es porque no ha alcanzado los 2 años de uso. Sin embargo, ya se observa en el primer año leve incipiente crecimiento del nivel del lenguaje funcional en el mismo paciente. No así no tenemos, vuelvo a repetir, valores a nivel del segundo, pero ya teníamos una leve o incipiente crecimiento del lenguaje funcional. Entonces claramente representan el puntaje alcanzado para cada uno de los pacientes lingüísticos en los 3 tipos de lenguajes, preverbal, transicional y el lenguaje funcional, para cada uno de los pacientes pertenecientes al grupo 1, control de los niños de 2 a 4 años de edad sin malformación coclear para el primero y segundo año del dispositivo. Veremos ahora en las figuras 3 y 4, se evidencia claramente en el grupo 1 de control un mayor progreso a nivel transicional. Lo vemos claramente el nivel transicional con un porcentaje de evolución realmente importante. Ya en el primer año, con relación a lo observado en el grupo de niños con malformación del oído descrito anteriormente. También aquí es posible observar el crecimiento de los puntajes alcanzados al nivel del lenguaje funcional en el segundo año del dispositivo, de uso del dispositivo. Vemos el primer año con un valor transicional significativo, luego vemos un segundo año con un valor del lenguaje funcional realmente importante en los 3, fundamentalmente en el paciente número 4. Entonces, el puntaje alcanzado por el grupo 1, control para el primer año, es este, con un nivel transicional alto, y en la figura 4, el porcentaje alcanzado por el grupo 1, control, para el segundo año del dispositivo, y vemos un lenguaje funcional realmente importante en los 3 pacientes. En las figuras 3 y 4, se ve claramente representado el puntaje alcanzado en cada uno de los niveles lingüísticos para cada uno de los pacientes pertenecientes al grupo 1, control de 2 a 4 años sin malformación coclear, y para el primer año y segundo año de uso del dispositivo. Vemos ahora las figuras 5 y 6. Se muestra un porcentaje alcanzado por los pacientes 2 y 3, que corresponden a un nivel transicional y lenguaje funcional, observándose un marcado crecimiento a un nivel funcional, lenguaje funcional en el segundo año. En el paciente 1 se observa un marcado crecimiento del nivel preverbal al transicional en el segundo año. El lenguaje funcional no ha llegado aún a un nivel aceptable. Entonces tenemos un nivel preverbal significativamente importante en el paciente 1, me refiero a los 12 meses de evaluación, y luego con el paciente 2 y 3 con un lenguaje funcional bueno, importante, tanto más para el segundo paciente que para el tercero, pero el paciente número 1 no tenía lenguaje funcional. Vamos al segundo año de evaluación y vemos que el lenguaje funcional tiene un crecimiento todavía mayor, siempre en el paciente 2, y aumenta también significativamente en el paciente número 3. El paciente 1 sigue exactamente igual, con un lenguaje preverbal que está en el orden de los 60, 60 y tantos %, y un transicional más leve, pero no tiene casi ninguna significación el lenguaje funcional alcanzado. Veremos entonces acá los resultados en pacientes sin malformación coclear para el primer y segundo año de uso del dispositivo. Y representan estas figuras el puntaje alcanzado en cada uno de los niveles lingüísticos para cada uno de los pacientes pertenecientes al grupo 1 de los niños de 4 a 6 años, y repito, sin malformación.
En el paciente a los 12 meses, en figura número 7, vemos que el paciente 4 tiene un transicional muy importante y más importante todavía, por significación y resultado, el lenguaje funcional. No así el paciente 5 y el paciente 6, que tienen un transicional evidente. Mejor es, sin ningún lugar a dudas, el preverbal en el paciente 5. Pero el transicional en el paciente número 6 es más importante que en los otros dos casos, tanto el 4 como el 5. Siguiendo la misma tesitura de que tenemos un resultado en el lenguaje funcional al año de edad, nosotros vamos a los 2 años y vemos que los valores se mantienen en la misma proporción, es decir, más importante en el paciente 4, lógicamente en el paciente 4 a los 2 años es significativamente superior. Y los otros son exactamente lo mismo, es decir, es levemente superior el 6 a los 2 años, pero era levemente también superior el 6 con respecto al 5 al año de edad. Es decir, los puntajes que se obtienen en el lenguaje funcional se mantienen no en porcentaje, sino en amplitud y en arribo y en alcanzar a un valor más significativo, tanto para el paciente, en este caso 4, que el 5 y que el 6. Lo mismo sucede a los 2 años. Entonces, como conclusiones, tenemos los grupos 1 y 2 de control sin malformación. Ofrecen los mejores progresos de manera creciente, lógicamente a partir del segundo año de uso del dispositivo. El desarrollo auditivo y lingüístico para los grupos 1 y 2 con malformación de oído es más lento con relación a lo observado en los grupos de control sin malformación. Si bien cuenta con la misma experiencia en el tiempo de uso de la prótesis auditiva, 2 años. La información que ésta le brinda le ha aportado menor beneficio para el desarrollo de habilidades auditivas y lingüísticas. El ritmo de crecimiento, en particular en el grupo 1 de niños de 2 a 4 años de edad con malformación coclear, es lento en el primer año y el segundo año de uso, mientras que el grupo 2 de 4 a 6 años de edad se evidencia un mayor desarrollo desde el primer año.